Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy María Ángeles y hoy vamos a hablar del orden de Cazadores de Sombras con spoilers de toda esta saga. Os dejaré el link por aquí arriba de la parte sin spoilers porque aquí vamos a ir directos al meollo del asunto. Ahí os cuento sin spoilers tanto el orden que hay, los diferentes órdenes que hay, mi experiencia con la saga. Antes yo os quiero contar, yo estoy releyendo la saga y yo la llevo al día totalmente, y ahí también en ese vídeo sin spoilers os cuento mi opinión sin spoilers de los libros, y aquí pues os pienso contar todo los spoilers más importantes que tienen que ver y por qué hay que seguir ese orden, ¿no? Y por qué ciertas cosas. En ese vídeo veréis que en muchas partes digo, es que si os digo caigo en spoilers y tal, así que eso. En cada punto voy a decir, a partir de aquí tiene spoiler. Espero que no se haga muy largo. Este básicamente es como un complemento al anterior, así que obviamente ahí os redirecto para que vayáis a verlo. Y bueno, pues vamos a empezar. El orden que yo sigo es el que dice básicamente todo Booktube inglés. Me baso en ese guión para hacerlo en español, para leerlo yo, porque en español creo que hay mucha gente que se salta muchas cosas y que no profundiza en muchas cosas que son importantes, así que vamos a empezar. Bueno, a todo esto que me olvido, no he leído uno de los libros solamente. Y bueno, empezamos con... Yo lo leo alternando, que también es la forma en la que Cassandra Clare dice que hay que leer los libros, que coincide en inglés en el orden de publicación, así que yo pues os lo traigo. Tengo una chuleta enorme que ya habréis visto en el vídeo anterior, y bueno, pues aquí va a haber spoilers de los 3 primeros libros de Cazadores de Sombras, porque hay un punto clave que yo considero que es necesario saber en el sentido de que cuando tú te terminas el tercer libro, empieza el siguiente arco, porque la parte de la saga de los instrumentos mortales, que es la saga principal, lo que no dice la gente es que está compuesta por 2 arcos, ¿vale? Son 2 trilogías. La primera son los 3 primeros libros y la segunda son los 3 siguientes libros que hay que alternar con los orígenes, ¿vale? Entonces, empezaríamos con Ciudad de Hueso, Ciudad de Ceniza y Ciudad de Cristal. Y en este punto la gente puede parar de leer la saga, pero hay 2 cositas que son lo que como que te sigue a querer seguir con la saga, ¿no? Entonces, en este punto hay gente que ha abandonado la saga y no pasa absolutamente nada porque el villano, que es Valentine durante estos 3 primeros libros, pues ya no es Valentine, ya va a pasar a ser Sebastián. ¿Quién es Sebastián? Pues el hermano de Clary. Amigos, pasa a ser el hermano de esta señora. Y también el otro punto que viene en el tercer libro, a liar la parda sin que la gente se entere, y obviamente tiene una motivación diferente a la que tiene Valentine. Son villanos bastante diferentes. Pero bueno, a partir del final del tercer libro, principio del cuarto, bueno, principio del cuarto no, ya en el cuarto libro el villano es Sebastián, ¿no? Pero en estos libros, luego el segundo punto importante es una cosa que ocurre en el tercer libro, que es que Jace pues pasa al otro barrio y Clary lo revive. Eso sí que se parece en la serie, fijaos. Pero pasan una serie de cosas que es lo que propicia, porque tú te quedas con el run de ¿por qué esto? Entonces como que te quedas con ese run de esas 2 cosas. Ahora, a partir de aquí, ¿qué me han parecido los personajes? Pues sinceramente el personaje de Clary, es que a mí los personajes en estos libros como que me resultan un poco tontos, porque Simon no se da cuenta de que su amiga pues no le pega ni bola. Y Jace, pues es el típico chulo playa. ¿Qué quieres que os diga? ¿Y qué opino de esta parte del universo? Sinceramente es la peor. Para mí, ¿eh? Para mí.
O sea, yo creo que obviamente Cassandra Clare ha mejorado muchísimo, pero estos libros son tan... que por eso la gente luego cuando coge la saga, empezando ahora, pues como que no tiene... como que no es que no tenga, es que como que se espera una cosa que ya no se lleva, por así decirlo. O sea, hay comportamientos tóxicos, hay relaciones cliché, hay muchísimas cosas que para el año 2007, que es cuando se empezó a publicar, pues sí, un poco rollo crepúsculo, pero actualmente como que la gente está un poco decepcionada. Por eso os digo, para mí los siguientes son muchísimo mejores. Después de esto, ¿qué hay que hacer? Hay que leer Cazadores de Sombras, los orígenes, Ángel Mecánico, luego vamos a Ciudad de los Ángeles Caídos, luego vamos a Príncipe Mecánico, luego vamos a Ciudad de las Almas Perdidas, luego vamos a Princesa Mecánica y luego vamos a Ciudad del Fuego Celestial. Vale. ¿Por qué? Porque pasa una cosa en el epílogo de Princesa Mecánica que son las consecuencias directas. A partir de aquí va a haber spoilers de todo este segundo arco de estos 6 libros, sobre todo de los 2 últimos. De repente Jem, después de su final, que su final es convertirse en un hermano silencioso, y bueno, pues Jem ya no es un hermano silencioso, entonces se supone que los hermanos silenciosos no pueden dejar de ser hermanos silenciosos. Entonces, de repente, Tessa se lo encuentra allí y dice, oye tú, ¿qué ahora eres humano? Y dice, bueno, es que resulta que hay unos señores, que precisamente uno de ellos es un descendiente tuyo. Pues ahí es cuando se encuentran con todo el percal y con todas las cosas. Entonces, eso que pasa se explica en Ciudad del Fuego Celestial porque cuando los protagonistas hacen eso, que básicamente atravesaron, creo recordar, sí, atraviesan con la espada mortal a Jem, así por la cara, que ahora es el hermano Sakaria, pues de repente se transforman en una persona y de repente llegan allí Tessa y Jem y dicen, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, hola. A partir de este punto, estoy editándolo ya. Y a partir de este punto el vídeo se ha ido a la mierda. Perdonad mis pelos, pero es que si no hago esto no me va a dar tiempo a volverme a sentar y a editarlo todo. Y bueno, pues he decidido volver a grabarlo así. Así que espero que no quede muy mal. En el último libro donde estábamos hablando, en Ciudad del Fuego Celestial ocurren ciertas cosas que obviamente pues son muy fuertes. Se van todos como al inframundo para destruir a Sebastián y todo esto, que ahí es donde lo destruyen. Y bueno, lo destruyen, se lo cargan. Y pues a mí, sinceramente, el que se carguen a Sebastián de esa forma, esa escena final, fue un poco... No lo entiendo. Es una de las grandes pegas que le pongo a la saga. Yo creo que Sebastián ha sido un personaje de la leche, que ha sido un muy buen villano. Y no me esperaba ese final, sinceramente. No, o sea, no, yo a mí no me lo matas. No, dame una redención. O sea, es de los pocos casos en los que yo pedía la redención de un villano. Yo pidiendo redenciones de villanos. Y bueno, pues también se encuentra con el padre de Magnus, que para dejarlo salir del inframundo, porque es como el dios del inframundo, este señor es el peor de todos, pues les dice que tienen que darle algo a cambio. Y el que le da algo a cambio es Simon, que Simon es un vampiro, pero es un vampiro diurno, que es decir, que es un vampiro distinto. Entonces, obviamente, lo que tiene que hacer es, o sea, todo el mundo a lo largo de toda esta parte de la saga está como muy curioso por saber lo que le ha pasado a Simon, que Simon se vuelve diurno porque se alimenta de Jace, es decir, que se alimenta como que de sangre de ángel, entonces como que tiene unas habilidades especiales y los vampiros van detrás de él. Y bueno, pues le da a este señor su inmortalidad a cambio de dejarle salir, pero no solo se lleva su inmortalidad, sino todos los recuerdos.
¿Qué pasa? Que él, como sigue pudiendo ver el mundo de Cazadores de Sombras, obviamente aceptan todos y salen, ¿vale? Y pues como que Simon no se acuerda de nada de lo que ha pasado este tiempo atrás, su relación con Izzy, que ya por fin era buena, bonita y todo eso, pues se va a la mierda. Y como Simon, de forma misteriosa, que eso por ejemplo es una cosa que yo no entiendo que Cassandra Clare haya hecho, pues lo que pasa es que Simon pues sigue teniendo la visión, no se sabe cómo, y puede ver pues a los cazadores de sombras y todo esto. Entonces le ofrecen a Simon como acto de buena fe entrenarlo como cazador de sombras y él acepta. Y pues ahí es donde entra en juego Tales from the Shadowhunter Academy, porque es en sí un periodo de aproximadamente 2 años en el que Simon y otras personas se entrenan para ser cazadores de sombras. ¿Qué pasa? ¿Por qué entra en juego esto? Porque después de la guerra esta que ha formado Sebastian con los cazadores de sombras malignos y todo este rollo, que ahí es donde mueren los padres de Emma, se mueren también los padres de Julian, creo recordar, y pasan una serie de movidas, hay unos acuerdos que son muy heavy, pues ahí deciden que como hay pocos cazadores de sombras, van a volver a abrir la Academia de Cazadores de Sombras para entrenar a nuevos cazadores de sombras. Y ahí es donde entra en juego Simon. Simon ahí va y pues vamos viendo cómo intenta adaptarse a todo este nuevo mundo, que Izzy va a visitarlo, intentan como reconectar y todo eso. Y vamos descubriendo también a la vez historias del pasado de las familias de cazadores de sombras. Por ejemplo, está la historia de los Herondale, que nos habla del linaje perdido de los Herondale, que tendrán mucho que ver en posteriores entregas. Chain of Gold seguro que van a tratar ese tema, pero sobre todo en la saga de Renacimiento. Y en The Wicked Powers segurísimo, y en Ghost of the Shadow Market se recupera también. Y luego también tenemos otras historias que son protagonistas los personajes de Chain of Gold cuando ellos estaban en la Academia de Cazadores de Sombras, y conocemos la enemistad que van a tener o el recelo que tienen Alastair y James y Matthew por ende también, y todos estos, bueno, en realidad todos contra Alastair por una historia que ocurre, y también descubrimos por qué se hacen parabatáis y mejores amigos Matthew y James en este libro. Por eso este libro es muy importante. También vamos a conocer cosas que se nos han ido contando a lo largo de la saga pero que nunca hemos visto, como por ejemplo qué pasa cuando un cazador de sombras en realidad no puede ser cazador de sombras porque no le sientan bien las runas, etc. Y otra cosa que es muy importante, y es que en Lady Midnight, que es el siguiente libro, se dirá, y es que hay una conexión que de repente nos la encontramos todos, y es que Clary y Simon de repente son Parabatai. En The Tales from the Shadowhunter Academy te cuentan por qué son Parabatai y te cuentan cómo ha sido ese proceso. Tiene un capítulo solamente para ellos. De verdad, es un libro que es sumamente necesario para entender muchísimas cosas que van a pasar, pues que gracias a eso nos vamos a enterar de muchas cosas que van a pasar. Después de eso, bueno, de enterarnos de que vamos a poder hilar mejor la historia, vamos a ver esa evolución de los personajes y cómo tal. Luego iría Lady Midnight, luego Lord of Shadows, y aquí es donde hay gente que dice, que os lo cuento en el vídeo sin spoilers, que puedes leer algunas de las historias de Ghost of the Shadow Market o no. Entonces, ¿por qué es esto? Porque hay en el libro, hay todas menos las 2 últimas historias, tienen que ver alguna que otra con lo que es
la continuación de Queen of Darkness. ¿Por qué? Porque antes de meternos en Queen of Darkness, se nos cuenta, sobre todo en los dosados, de que hay como un Jerón del perdido, que lo están buscando lo están buscando las hadas y todo eso. Entonces aquí se da a entender en una de estas historias, no me acuerdo cuál era exactamente el nombre, pero en una de ellas se cuenta pues el origen de cierto personaje que pues, o sea, básicamente se nos cuenta el papel de los padres de Kit en toda esta historia y quién es Kit en sí. Pero otras personas dicen que claro, como ahora ha salido el libro entero, pues hay que leerlo después de Reina del Aire y de la Oscuridad. Así que si decidís pues leer The Dark Artifices entero, es decir, el Renacimiento entero, en Ghost of the Shadow Market, pues perfecto, no pasa nada. ¿Qué pasa al final de Queen of Darkness? El final de Queen of Darkness se queda súper abierto. Perdonad que os diga. O sea, a mí, por ejemplo, a mí la trilogía de Dark Artifices, Lady Midnight, Los Dos Shadows y Queen of Darkness me ha gustado muchísimo. Creo que Cassandra Clare evoluciona mucho como autora. Tiene unos personajes muchísimo más complejos, tiene tramas muchísimo más complejas. Yo estaba living con el triángulo amoroso este de Kieran, Mark y Cristina, aunque a mí Kieran me caía como el culo, sinceramente. A mí mucha gente dice que la parte de Zul les sobró totalmente, pero Zul es una parte muy importante que va a tener muchísima importancia de aquí adelante. Es como una realidad alternativa, ¿qué hubiera pasado si? Juega mucho con los multiversos y tal. A mí me pareció muy interesante. Y el hecho de que se resolviera, porque dos para batalla no se pueden enamorar, porque se convierten básicamente en gigantes alados, pues a mí me moló muchísimo. Yo lo siento, pero yo estaba flipando. Y, y bueno, pues se queda al final que Kit se va con Tessa y Jem y su bebé nonato, y Tai se va al Scholomance, que es una escuela para hacer como otro tipo de cazadores de sombras. Es que ahora mismo no me acuerdo, creo que eran como centuriones, sí. Y bueno, el final se queda abierto porque ahora están como muy raros todos, porque este libro no es en sí política de guerra en sí, sino es política más de quién tiene más poder y de odio. La verdad es que se plantea como una situación política que se parece a lo de Valentine, pero no. Es, yo creo que incluso más heavy. Por, a ver, tiene muchísimas connotaciones, tú puedes mirarlo y puedes ver muchísima crítica a la sociedad actual. Pero bueno, en ese tema no vamos a entrar. Y bueno, después de eso vienen Ghost of the Shadow Market, que son básicamente varias historias que no es que te las cuente Jem, sino que Jem en algún momento de esa historia está involucrado. Hay historias que son un poco mierda, pero luego hay otras historias que están muy bien. Hay sobre todo dos de ellas, las dos primeras que tienen que ver con Chain of Ball. La primera es sobre Matthew y una cosa que hace que su carácter cambie, que nos lo encontremos como es así en Chain of Gold, que es básicamente que debido a que Alastair es un hijo de su madre, pues durante muchísimos años le ha estado diciendo que él no es hijo de su padre y que él es en realidad un Lightwood bastardo. Y pues Matthew, obviamente, pues dice un poco esto, básicamente que está un poco hasta los huevos. Y pues un día empieza a correr el rumor de que su madre está embarazada y que el Alastair este le come la cabeza y le dice que su hijo nonato es, es de los Lightwood, es de Gideon creo que era. Y bueno, pues a la de Matthew lo que hace es que básicamente envenena a su madre y en sí mata al bebé. Y bueno, tiene esa conciencia removida. Y luego hay otro que es el relato de Ana, que es muy necesario para saber
porque porque Ana y Adriana, que es otro personaje que aparece en Chain of Wall, tienen esa relación y porque cuando Cordelia va a visitar a Ana un día, pues se encuentra ahí a la Diana básicamente pidiéndole en la puerta. Y yo, pues es que aquí lo vas viendo y vas viendo cosas que te anticipan, o sea, son como antecedentes de Chain of Wall, que tú cuando lo lees vas a decir, ostras, cuando lo lees en Chain of Wall puedes decir, ¿qué cojones está pasando? Pero si los lees antes, pues dices, amigo, que todo tiene sentido ahora. Bueno, luego hay otras historias que son un poco más, que son como relaciones que hay de Jem con otros personajes y ciertas situaciones que no he visto yo muy relevantes, son entretenidas y curiosas, pero Y luego, a lo largo de la saga Renacimiento, se nos dice que Magnus y Alec tienen dos niños, tienen a Max y a Rafael. Pues aquí, creo que en las crónicas de Magnus Bane nos cuentan cómo encuentran a Max, Alec y Magnus, creo. O sea, yo lo he escuchado, pero no he leído en ningún lado cómo lo encuentran. En plan, en sí la escena y tal. Y aquí sí está la historia de cómo Alex se encuentra con Rafael cuando va él de viaje a Buenos Aires a hacer unas cosas de, pues del Consejo este de Cazadores de Sombras y tal. Y la verdad es una historia muy bonita. A mí me ha gustado mucho. Y bueno, yo necesito a ese niño pequeño de mayor. Y luego nos cuenta, pues también, que envían a Jem y a Tessa a encontrar la verdad sobre el Elrond del Perdido, sobre Kit y todo eso. Y también vemos cuando Jem le dice, o sea, Tessa le dice a Jem que está embarazada, porque estos dos están en la actualidad juntos y Jem pues es un humano normal y ella pues sigue siendo pues una bruja. Y, y luego las dos últimas historias tienen mucho que ver con lo que va a pasar en The Wicked Powers y es como un puente, ¿vale? Porque vemos en una de esas historias está ahí en el Scholomance y está pues aprendiendo allí y tal. Y como ya sabéis, él hizo necromancia para resucitar a Libby y como le salió mal, pues ahora el alma de Libby está conectada a él. Y bueno, también vemos cómo va evolucionando Kit, cómo va creciendo con Jem y Tessa y tal y con su bebé. Y en esa misma historia, mientras Libby pues está haciendo sus cosas de niña fantasma. Y la verdad es que a mí esa historia me gustó mucho, pero la que más en shock me dejó fue la siguiente, porque es del Jace de Zul, que ya sabéis que al final de Queen of Darkness, pues de repente aparecen ahí Ash y el Jace este de Zul, pues pidiendo venganza, básicamente, y que van a joder la vida ahora, que ahí es donde va a empezar The Wicked Powers. Y la verdad es una historia tan sumamente curiosa de leer. Yo estaba flipando toda la historia, yo decía, madre mía, la que nos viene. Madre mía, es que nos viene una, no os podéis imaginar, de verdad os lo juro, que el señor Jace de Zul va y conoce a la Clary normal y se hace pasar por el Jace normal y es como en plan, Clary, corre, huye, que te van a matar. Bueno, matar no, te quieren llevar a Azul para joderte la vida. Ay, madre mía, os lo juro, ¿eh? Es sufrimiento máximo. Y bueno, luego nos vamos a Chain of Wall, que, madre mía, pollito, ¿cómo vienen? ¿Cómo vienen? Tengo pendiente en el blog hacer una reseña. De este libro, pero es que no puedo porque estoy todavía intentando asimilarlo. Como libro introductorio, para mí, ¿eh?
para mí, como libro introductorio de saga, es el mejor que ha hecho Cassandra Clare. O sea, nos presenta a los personajes. ¿Qué pasa? Que yo ya conocía muchas cosas porque me he leído todo eso antes. Entonces ya entendía ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertos comportamientos y tal. Y a ver qué nos espera en Chain of Iron. Porque se queda eso, telita, ¿eh? O sea, se quedan con Cordelia y James casados por conveniencia, para que no le echen la bronca a James de que se ha cargado la casa de Grace, para matar demonios. Luego tenemos a Matthew enamorado de Cordelia, porque vamos, ese señor está enamorado de la, no, de la mujer de su Parabatai, pero vamos, pero es que lo gracioso es que yo creo que Cordelia también está enamoradita de Matthew. O sea, y yo, SCP, yo lo compro. O sea, igual que el de James y Cordelia, pues también el de Matthew y Cordelia. Que se ha marcado un poco un triángulo amoroso rollo en los orígenes. Pues sí, pero yo estoy living. O sea, pobres todos. Luego, amiga, el Alastair me lo han redimido en este libro. Si es que yo ahora no puedo odiarlo. Al que odio es al otro, porque es un hijo de su madre. Porque eso no se hace. O sea, pero claro, en esa época, pues esas cosas sí que pueden pasar. Es decir, tú querer a un tío, querer tener a ese tío, pero querer casarte con una niñata para tener un puesto de poder y aparentar cosas. Y quiero ver más a los Merry Thieves, que es el cuarteto por excelencia de este año, mis hijos, que son Matthew, James, Christopher y Thomas. Y yo creo que, no sé por qué me da a mí, que al Thomas le gusta el Laster. Y yo estoy en plan, podemos parar ya del sufrimiento. Y bueno, pero bueno, yo creo que todo esto se desarrollará muchísimo más en Chain of Iron, que viene potente, viene curiosete, y a ver qué hace Cassandra Clare. Y bueno, pues ya está. Hasta aquí el vídeo con spoilers de cómo leen en orden y por qué es ese orden en sí y por qué debéis todo eso, de Cazadores de Sombras. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros al canal, que tenéis el botoncito nuevo a todos lados. Darle a like si os ha gustado y dejadme en los comentarios pues todo lo que queráis. Y bueno, ya con esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.